Capítulo 6. El sueño no había sido demasiado amable con él. Aunque estaba en reposo, su cuerpo se sentía inquieto, atrapado en un sueño ligero sin la presencia del amanecer. Sus sueños lo mantenían prisionero al parecer. Desde que él y sus pequeños habían hecho su trato, sus visiones nocturnas estaban llenas de dolor y angustia. Ilusiones de fracaso y muerte hasta el último miembro de su familia. El titán se sorprendió de que todavía no hubiera dado vueltas en su nido, algo que temía mucho porque sus pequeños corrían el riesgo de ser aplastados por su peso. Sin embargo, Armin y Mikasa lo habían confrontado 3 o 4 veces por llorar en su sueño profundo. Cada vez que expresaban su preocupación, Rogue naturalmente la apartaba y mostraba una sonrisa ensayada, tratando de indicar que no pasaba nada. El titán se cerró, tratando de huir mentalmente de una visión de sus pequeños convirtiéndose en la cena. Rogue apretó los dientes con más fuerza mientras se encogía. Un gemido pequeño y desesperado se deslizó por sus fauces justo cuando los débiles rayos del crepúsculo descendían hacia la cala. Mientras su piel se empapaba de luz como una esponja, el titán obligó a sus párpados a despegarse. Poco a poco, levantó la cabeza de las hojas secas, dejando que la realidad borrara los sueños de su mente. Rogue dejó escapar un suspiro silencioso y lentamente posó sus ojos en sus pequeños. Él mismo estaba acostado de lado, los 2 niños pequeños, que estaban profundamente dormidos, residían en el hueco entre su caja torácica y su pelvis. Por un largo momento, observó cómo subían y bajaban suavemente sus pequeños pechos. Eran tan pequeños, inocentes e indefensos en un mundo lleno de monstruos. La idea de sacarlos de la cala lo perseguía aún más. Los ojos de Rogue descendieron a las hojas de su nido mientras pensaba. No podía exponerlos al hambre de los titanes. Sin embargo, no podía dejar que sus pequeños murieran de hambre. La criatura parpadeó, girándose para mirar a los 2 niños acurrucados en su carne, tratando de pensar en una idea para liberarse de su trato y hacerlos sentir mejor a su alrededor. Los oídos de Rogue de repente se animaron cuando un plan se desarrolló en su mente. Sus pequeños estaban profundamente dormidos mientras que él estaba despierto y alerta. Si tenía cuidado, podría escabullirse, obtener la carne de la que hablaban los animales y regresar a la cala con comida en la mano. De acuerdo, Armin y Mikasa podrían estar despiertos a esa hora. Lo más probable es que estuvieran decepcionados, incluso enojados. Pero, ¿qué podrían hacer 2 niños pequeños para lastimar a un titán de 15 metros? Nada físico por decirlo menos. Rogue asintió para sí mismo ante su decisión. Se sintió mucho mejor dejándolos atrás para que esperaran seguros. Por mucho que quisieran ver el mundo exterior, sus pequeños tendrían que ser pacientes. Él haría que el mundo fuera seguro para ellos primero. Poniendo su plan en acción, el titán levantó lentamente sus manos gigantescas hacia los niños. Rogue contuvo la respiración entrecortada mientras colocaba una mano abierta y la otra sobre los 2. Luego, la criatura levantó con cuidado a uno de sus diminutos humanos con el pulgar y el índice con la misma precisión con la que enhebra una aguja. Luego, el titán colocó a su pequeño en su palma abierta antes de repetir la misma tarea estresante con el otro. Rogue se tomó un momento precioso para estudiar las diminutas figuras. Estaba un poco asombrado por su logro, tanto orgulloso como aliviado de no haber roto accidentalmente los delicados huesos del cuerpo de sus pequeños o haberlos despertado. Luego, Rogue bajó gradualmente su mano hacia las cálidas hojas secas, quitándolas con éxito de su palma y metiéndolas en su lecho de hojas. El titán se robó unos gratificantes segundos más para observar señales de que sus pequeños estaban despertando, señales de fracaso. Una vez satisfecho de que los 2 niños aún estaban en reposo, Rogue comenzó su intento de escabullirse del nido. La acción era una carrera de obstáculos en sí misma. El titán maniobró torpemente, colocándose sobre los 2 mientras comenzaba a arrastrarse sobre sus manos desde el hueco. Rogue casi podía sentir el calor de su cuerpo aumentando con sus nervios. No solo tenía que asegurarse de estar en silencio, sino que cada colocación de sus rodillas, pies y piernas tenía que ser precisa. Rogue miró hacia el lado equivocado entre sus brazos extendidos por 5ª vez antes de apoyar su pie contra la parte trasera del baúl, apoyándose mientras sacaba su otra pierna del hueco. Sin embargo, la presión de la extremidad de Rogue contra la antigua corteza del gran árbol obligó a la madera a crujir con fuerza en el tranquilo escondite. El titán hizo una pausa, su corazón latía contra su caja torácica mientras revisaba a sus pequeños una vez más.
Su respiración se atascó en su pecho tembloroso cuando Mikasa y Armin se movieron ligeramente, haciendo que el entorno de la criatura se volviera borroso y borroso. Después de unos tensos segundos, sus pequeños se acomodaron como dos pajaritos en una cuna de ramitas, lo que hizo que Rogue respirara una nube de vapor de alivio. Luego, el titán retiró rápidamente su pie del hueco sin pensarlo dos veces. Cuanto más rápido escapó, el mejor. Una sonrisa se obligó a formarse en su rostro. Estaba casi libre en casa y el trato sería moderado. Perfecto. Rogue. Se congeló al oír su nombre inocentemente, la sangre corriendo fría por sus venas calientes. Rogue cerró los ojos con irritación, maldiciéndose suavemente con un pequeño gruñido. Solo su maldita suerte. El titán dejó escapar un suspiro, girándose para ver que sus dos pequeños estaban sentados erguidos en su frondoso nido con sus ojos despiertos sobre él en cuestión. La culpa se apoderó de Rogue una vez más cuando las puntas de sus orejas afiladas tradicionalmente se pusieron rojas. Rogue. Comenzó Armin, su tono mostrando una preocupación obvia. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás bien? El titán vaciló, mirándose la parte superior de las rodillas con inquietud, sabiendo que se había arrinconado. Finalmente, mostró una sonrisa cansada y realizó algunos gestos con las manos sin sentido, gruñendo para expresar su punto de vista y esperando que su extraña peculiaridad no lo delatara. El rubio inclinó la cabeza ante la explicación del titán, para mejor favor de Rogue parecía confundido. ¿Por qué? ¿Estás sentado fuera del árbol? Rogue resopló y, bromeando, extendió las piernas ante él, flexionando los pies para mostrar que solo necesitaba un estiramiento. El titán ronroneó un poco, tratando de persuadir a sus pequeños para que creyeran una mentira. Para su alivio, Armin comenzó a considerar el hecho, pero los ojos desconfiados de Mikasa siempre lo decían. La chica entonces suspiró. Sé que estás mintiendo, Rogue. Comenzó su pequeño, obligando al titán a congelarse de miedo. Carla me contó sobre tu pequeño hábito con las orejas y cómo se ponen rojas cuando estás mintiendo. Ahora, ¿estabas tratando de escabullirte para cazar comida para nosotros? Rogue se maldijo a sí mismo de nuevo con otro gruñido bajo y corto. Su plan había fracasado por completo en él. Después de pasar instintivamente sus dedos por su cabello avergonzado, Rogue asintió tímidamente en respuesta, con los ojos fijos en el suelo. No podía obligarse a mirarlos. Simplemente se sentó como un cachorro mal portado, esperando ser regañado. Rogue, no necesitas preocuparte por nosotros. Eres un gran titán. Continuó Mikasa, severo pero lo suficientemente amable como para transmitir un punto sin sonar irritado. De hecho, eres fuerte. Destrozaste al titán que mató a Carla y Grisa. Contigo liderando el camino con Armin y yo a cuestas, estamos muy seguros. Por un momento, Rogue entró en pánico en silencio. Sus pequeños solo sabían de su matanza del sonriente, no del genocidio que realizaba con los demás casi todos los días. Si pudiera contar las muertes, perdería la cuenta. Desde ese día, Mikasa aparentemente había adoptado su instinto maternal humano. Aunque ella fue comprensiva y lo cuidó al máximo, su pequeño a veces era autoritario y se preocupaba por su paradero y bienestar. Rogue solo sabía que era porque ella se preocupaba mucho por él al igual que Carla, pero debido a su protección, era una de las principales razones por las que Rogue nunca indicaba lo que hacía en sus cacerías. El titán gimió un poco en una mezcla de desacuerdo y exasperación. No había manera de salir de este predicamento. Incluso si les decía que se quedarán, solo insistirían y si simplemente se alejaba, se enfrentaría a su lengua humana enojada más tarde. Rogue luego suspiró, finalmente asintiendo dócilmente con la cabeza en acuerdo. Bien. Ahora, como otra forma de persuadir tu disposición obstinada, si recuerdas, Armin y yo estaremos sentados en tu hombro todo el tiempo en lugar de caminar sobre el suelo. Nos pondremos en contacto contigo. ¿Cómo suena eso? Rogue vaciló una vez más, todavía sin estar completamente seguro de si su plan era sólido y sin agujeros. Pero él solo sabía que no había escapatoria. No tiene sentido discutir. Finalmente, ronroneó a semejanza, el único acto tranquilizador que parecía lo suficientemente bueno. El titán observó cómo sus pequeños sonreían ante su respuesta, haciendo crecer un nudo en su pecho. Bien, entonces, está arreglado. Armin comenzó mientras trepaba con cuidado del nido detrás de mi casa. Los dos nos vestiremos, juntaremos un poco de agua y luego podremos salir. Solo espera aquí y danos un minuto.
Nuevamente, el titán asintió ante la solicitud de su pequeño, observando cómo cada uno se dirigía a sus rincones y grietas designados para cambiarse de ropa en privado. Mientras los dos se apresuraban a prepararse, Rogue permaneció sentado, todavía maldiciéndose en silencio por su error. No se sentía bien con esto. En absoluto. Con el invierno saliendo lentamente de la tierra una vez más, el bosque quedó en un estado melancólico. El manto de nieve que alguna vez fue espeso ahora no era más que unos pocos parches blandos que se derretían lentamente con la llegada de la primavera. Sólido ahora líquido, la tierra estaba húmeda y casi fangosa en manchas de tierra expuesta. Los árboles bajos que no conservaban su verde durante los inviernos blancos comenzaban a despertar lentamente, brotando capullos entre sus ramas. Finalmente, después de los días gélidos, la primavera estaba en el horizonte una vez más. El bosque estaba en silencio excepto por los golpes rítmicos de los gigantescos pies de Rogue. Una niebla de madrugada se había posado sobre el bosque, provocando que el titán utilizara sus terceros párpados translúcidos. Las delgadas membranas eran un nuevo aspecto de sí mismo que descubrió recientemente y que resultó ser bastante útil para permitirle ver a través de la niebla y el vapor titánico. Las orejas afiladas de Rogue parpadearon y giraron, tratando de captar el sonido de posibles presas y pasos de otros titanes. Sin embargo, con sus pequeños charlando sobre su hombro, no estaban siendo útiles. Sus voces eran como un olor desagradable para los animales y un faro para los de su clase sin sentido. Luego, el titán se giró ligeramente para interrumpir con un gruñido severo, uno que les decía a sus pequeños parlanchines que se callaran y se quedarán callados. Lo siento, Rogue. Armin susurró. Olvidamos. Rogue solo se burló y se llevó el dedo índice a la boca, un gesto humano común que sus pequeños le habían dicho que significaba silencio. Al ver la respuesta del titán, los dos niños se callaron mientras Rogue avanzaba. La imponente criatura olfateó una vez más, su nariz todavía enganchada en su objetivo. A decir verdad, el titán no estaba detrás de los ciervos. Durante su salida inicial de la cala, Rogue había forjado una vez más un plan, esta vez para escapar de matar a un ciervo. Amaba a las criaturas tranquilas y no quería que se convirtieran en una comida. Entonces, a cambio, el titán había comenzado a rastrear a los animales peludos y gruñones. Nunca le gustaron las criaturas, y su bosque sería mejor con menos de ellas. Sus pequeños habían dicho que todo ser vivo y que respiraba estaba hecho de carne, por lo que las criaturas gruñonas parecían ser el sustituto perfecto. Los músculos del rostro de Rogue se relajaron, una veta de preocupación cruzándolos. Con suerte, los dos estarían contentos con su decisión. El titán hizo una pausa en su paso, las orejas en ángulo y la nariz olisqueando belicosamente. Estaban cerca ahora, su olor acre lo obligó a fruncir el ceño y las orejas a moverse rápidamente ante los sonidos de falsa agresión. Gruñidos y gruñidos juguetones. Rogue aminoró el paso a medida que se acercaba, pisando ligeramente como un gato acechando a un ratón. La respiración del titán se volvió constante, su mirada aguda se clavó en la manada de 7 lobos mientras contemplaba su acercamiento. Sus pequeños se miraron entre sí confundidos mientras Rogue seleccionaba a su víctima como un cazador entrenado. Un alfa en forma y bien alimentado, presa perfecta. Una pequeña voz se encontró con su oído, pero Rogue estaba demasiado concentrado, observando la respiración de la criatura y escuchando su fascinante latido del corazón, completamente complacido. Mientras esperaba una apertura en la actividad de la pequeña criatura, el titán permitió que su cuerpo se aligerara, un rasgo que a menudo utilizaban los de su especie, ordenando a su cuerpo pesado que se volviera ligero en masa para moverse a un ritmo rápido. De acuerdo, normalmente era bastante rápido para un monstruo de 15 metros, pero con el truco de magia del rayo, la velocidad de Rogue casi se duplicó. No usaba el truco a menudo, solo cuando cazaba a sus víctimas, y en este caso con los pequeños depredadores, sería ideal. El titán se disipó por completo, permitiendo que todo se quedara quieto como un estanque imperturbable mientras esperaba. Entonces, la ventana se abrió. No use el truco a menudo, solo cuando cace a sus víctimas, y en este caso con los pequeños depredadores, sería ideal. El titán se disipó por completo, permitiendo que todo se quedara quieto como un estanque imperturbable mientras esperaba. Entonces, la ventana se abrió. No use el truco a menudo, solo cuando cace a sus víctimas, y en este caso con los pequeños depredadores, sería ideal. El titán se disipó por completo, permitiendo que todo se quedara quieto como un estanque imperturbable mientras esperaba. Entonces, la ventana se abrió.
Con una poderosa patada que sacudió la tierra, Rogue avanzó hacia el territorio de las criaturas gruñonas. El titán rugió con autoridad mientras atravesaba la maleza, sin prestar atención a los pequeños árboles que morían a su paso. Con una mano extendida, Rogue fácilmente arrancó al pequeño animal de sus pies y lo sostuvo frente a su rostro mientras los demás se dispersaban por el bosque, huyendo para salvar sus vidas. Recordando el momento en que las pequeñas criaturas aterrorizaron y casi mataron a su humano, Rogue agarró el cuello del molesto animal y lo partió en dos, provocándole una muerte rápida. El titán tarareó alegremente mientras miraba a la criatura inerte en su mano. Una sonrisa apareció en el rostro de Rogue mientras sostenía a la criatura que gruñía frente a sus pequeños, orgulloso de su logro. Sin embargo, para consternación del amistoso titán, sus pequeños solo miraban al lobo angustiado. ¿No les gustó su ofrenda? ¿No era carne como ellos querían? Rogue. Armin tosió. Neaat. Aseguró el titán, esperando que los diminutos humanos entendieran. Sin embargo, el chico negó con la cabeza. Sí, es carne, Rogue. Sin embargo, no es, Neaat. Él tranquilizó, apretando al animal para que sus pequeños se lo quitaran de las manos y pudiera cazar más. Para asombro del titán, los dos no hicieron nada para recuperar su regalo. Como dije, comenzó Armin diligentemente. Todo ser vivo está hecho de carne, incluido el lobo que acabas de matar. Rogue asintió vigorosamente, esperando elogios por un trabajo bien hecho con ojos esmeralda que brillaban como la luz reflejada en el agua. La cuestión es que algunas carnes no saben bien para los humanos. El lobo, el animal en tu mano, Rogue, su carne no sabe bien para nosotros. Es por eso que comemos ciervos. Los ciervos tienen buena carne. ¿Entiendes? Explicó su pequeño, haciendo que el titán se sintiera completamente mortificado. Rogue gimió un poco decepcionado mientras bajaba el animal muerto a la tierra sin contemplaciones. Sin embargo, un suave tirón en su oreja provocó que el titán se detuviera. Luego se giró para ver a Mikasa mirándolo pensativamente. Gracias por traernos el lobo, pero Armin tiene razón. No es bueno para comer. Su pelaje, por otro lado, Rogue, puede mantenernos más calientes en el invierno. Así que podemos conservarlo. La niña sonrió suavemente en señal de aliento. Aunque se sentía ignorante por otro plan fallido y su falta de conocimiento, Rogue simplemente asintió con la cabeza y le entregó el lobo a sus pequeños para que lo guardaran. Una vez que se aseguró de que estaban colocados en su hombro una vez más, el titán se puso de pie y se adentró más en el bosque. Con cada paso, Rogue llevaba su precioso cargamento más y más lejos de su cala. El trío había sobrepasado los límites que el titán había marcado, adentrándose en un bosque desconocido que no se parecía en nada al de Rogue. A pesar de que el estado actual de su bosque es de transición, esta colección de árboles no era la más atractiva en general. No había nada seguro o reconfortante al respecto. Sombrío era el término correcto. Los árboles caían en contra de su voluntad y la tierra nunca se cubría de ningún tipo de verde, solo de lodo poco práctico. El propio Rogue solo se había aventurado en el adusto bosque unas pocas veces en toda su existencia. Nada parecía muy fértil y la humedad del suelo no era lo mejor para avanzar, especialmente para algo de la estatura del titán. Sin embargo, Rogue sabía que los ciervos usaban el paso sombrío con bastante frecuencia entre su bosque y los otros exuberantes. No estaba familiarizado con estos pocos en particular, así que quizás no sintiera mucho remordimiento. El titán se adentró más y más en el paisaje cubierto de almizcle, y cada pesado paso hacía que el suelo húmedo gorgoteara bajo sus pies. Rogue dejó que sus oídos se inclinaran libremente, buscando el familiar golpeteo de los cascos y un pequeño latido del corazón que no pertenecía a sus pequeños. Con cada minuto que pasaba, una sensación de nerviosismo se aferraba al titán como alquitrán. No solo estaba enfermo ante la idea de matar a una de las únicas especies de animales que alguna vez molestaron en entenderlo, sino que también estar en un bosque desconocido con sus pequeños lo hizo querer terminar su tarea rápidamente. De repente, a punto de dar marcha atrás, lo oyó. El pequeño sonido de revoloteo llegó a sus tímpanos, haciendo que Rogue se detuviera en un instante. Declarando que su objetivo estaba cerca con los golpes rítmicos acercándose rápidamente, el titán miró hacia abajo justo a tiempo para ver un gran ciervo brincando entre sus pies y hacia un claro. Rogue se mantuvo alerta, observando cómo el mamífero de 4 patas disminuía la velocidad para darse un festín con un trozo solitario de hierba desnutrida.
El ciervo era un macho de 6 puntas con una buena cantidad de músculo, lo que significa que poseía una gran cantidad de resistencia y probablemente provenía de otro bosque suntuoso. Rogue inclinó la cabeza cuando comenzó a acceder a la situación. Por lo que exhibió en su venado, eran criaturas rápidas y nervudas y podrían resultar difíciles de atrapar. El propio Titán nunca, en todos sus años con un corazón palpitante, había tratado de levantar un ciervo, solo acariciarlos y gruñir en un intento de entablar una conversación. Rogue se tragó otro nudo de preocupación mientras avanzaba lentamente desde la cubierta de un árbol, con el sonido de un golpe profundo resonando en el claro. El semental miró hacia arriba para encontrarse con los ojos del inseguro Rogue. Los ojos oscuros del ciervo se abrieron de par en par y se congelaron mientras miraba la inmensa figura del Titán. Sus orejas se detuvieron, erizadas hacia adelante con alarma mientras su cuerpo se petrificaba. Miedo, se dio cuenta el Titán, una expresión que causaba parálisis sin herir y hacía que la mente pululase de pánico, una que a veces experimentaba. Era una apertura, pero una que Rogue no estaba realmente dispuesta a aprovechar. El Titán dio unos pasos más, se agachó mientras miraba de mal humor a su presa, un enfoque mucho menos agresivo que el que había realizado antes. Cuando Rogue estuvo dentro del rango de ataque, el semental finalmente encontró la voluntad de moverse, más o menos correr. Con una sola patada, el venado se lanzó a la carrera. Entonces, curiosamente, la criatura se detuvo y se dio la vuelta. Rogue, tal vez quieras darte prisa antes de que se escape. Armin sugirió en voz baja mientras se quejaba con más fuerza de los mechones del Titán. El gigante asintió cansado a cambio antes de intentar concentrarse en su objetivo una vez más. Con otro paso colosal por delante, el venado se lanzó en la dirección opuesta nuevamente, esta vez sin mostrar signos de desaceleración. En ese instante, un impulso repentino de no resistir el fracaso impulsó a Rogue a la acción. El Titán apenas se permitió aligerar antes de lanzarse hacia el minúsculo mamífero, sacudiendo a sus pequeños con el repentino estallido de velocidad. Aterrizando sobre sus rodillas, el Titán hizo un solo golpe, atrapando al ciervo indefenso en la palma de su mano. Rogue dejó escapar un chorro de vapor en estado de shock cuando se levantó para sentarse sobre sus pantorrillas. El ciervo se retorció en las garras del monstruo, las astas apenas arañaron su dura piel. Entonces, el animal comenzó a anunciar su terror con una serie de ruidos de dolor que Rogue nunca había escuchado de su propio ciervo. La culpa y el remordimiento se asentaron en el estómago de Rogue como un montón de ladrillos mientras apartaba los dedos para ver el cuerpo del semental. El Titán tembló mientras su vergüenza crecía al ver el cuerpo del pequeño animal. Su pecho se agitaba con pánico mientras Rogue examinaba su perdición. La pata trasera del ciervo estaba torcida hacia adentro mientras que la otra en el frente estaba doblada en un ángulo incómodo y enfermizo, el hueso perforaba la piel con un pelaje marrón teñido de carmesí. Rogue dejó escapar un gemido lastimero cuando observó que el ciervo casi se convulsionaba en su palma. ¿Cómo podía matar algo, y mucho menos lastimar a algo tan inocente? Su pecho se agitaba con pánico mientras Rogue examinaba su perdición. La pata trasera del ciervo estaba torcida hacia adentro mientras que la otra en el frente estaba doblada en un ángulo incómodo y enfermizo, el hueso perforaba la piel con un pelaje marrón teñido de carmesí. Rogue dejó escapar un gemido lastimero cuando observó que el ciervo casi se convulsionaba en su palma. ¿Cómo podía matar algo, y mucho menos lastimar a algo tan inocente? Su pecho se agitaba con pánico mientras Rogue examinaba su perdición. La pata trasera del ciervo estaba torcida hacia adentro mientras que la otra en el frente estaba doblada en un ángulo incómodo y enfermizo, el hueso perforaba la piel con un pelaje marrón teñido de carmesí. Rogue dejó escapar un gemido lastimero cuando observó que el ciervo casi se convulsionaba en su palma. ¿Cómo podía matar algo, y mucho menos lastimar a algo tan inocente? Buen trabajo, Rogue. La chica de cabello negro habló suavemente al oído del Titán. Escuchar palabras de elogio hizo que Rogue se sintiera peor. El Titán dejó escapar otro grito suave, los ojos casi se le llenaron de lágrimas al pensar en lo que había hecho. Su pequeño solo suspiró y palmeó su cuello para consolarlo. Sabemos que no querías matar al ciervo, pero tienes que verlo de esta manera. Su sacrificio nos ayudará a Armin y a mí a vivir. Pero, por supuesto, los humanos que comen ciervo son el orden natural de las cosas, Rogue. Si no lo hizo, eventualmente alguien más lo habría hecho. El Titán hizo una pausa en sus actos de tristeza para considerar las palabras de su pequeño, gimiendo en silencio. La forma en que funcionaban las cosas en el mundo era cruel.
Los ciervos se comieron la hierba, los humanos se comieron los ciervos y los titanes sin mente se comieron a los humanos. Natural. Sin embargo, él y sus pequeños, su armonía mutua, era un ejemplo perfecto de algo antinatural pero hermoso en sí mismo. Un ideal perfecto. Su familia desigual incluso vivía en paz con los ciervos y la generosidad del bosque. ¿Realmente tenían que matar cosas inocentes para sobrevivir? Lo más amable sería sacarlo de su miseria en lugar de dejarlo sufrir. Comenzó Armin. Es triste, pero, Rogue se giró y se dirigió a sus pequeños con un gemido de desaprobación, pero mirarlos a la cara solo hizo que se recobrara. ¿Qué se tenía que hacer? Los amaba demasiado. Tiene que hacerse. De lo contrario, nos moriremos de hambre. Con las palabras sinceras de su pequeño, el titán finalmente asintió y levantó su mano opuesta al cuello del venado. Rogue tragó mientras colocaba el pulgar y el índice en su lugar, cerrando los ojos con repugnancia mientras realizaba rápidamente lo que tenía que hacer. El titán suspiró mientras retiraba la mano para revelar el ciervo muerto. No dispuesto a mirar al animal por más tiempo, Rogue rápidamente entregó el venado a sus pequeños, viendo cómo sus rostros se iluminaban de emoción mientras lo tomaban con los brazos abiertos. Gracias, Rogue, exclamó el chico rubio. Mi casa y yo entendemos que fue difícil pedirte algo, pero ahora no pasaremos hambre. De hecho, probablemente estaremos más saludables que nunca gracias a ti. Las orejas de Rogue parpadearon ante las palabras del chico. Entonces, ¿esta carne mejoró aún más la salud de sus pequeños? El titán parpadeó, si eso era cierto entonces ya no sentía mucha lástima. Sabiendo que sus pequeños iban a estar bien, estaba más que dispuesto a cumplir con su trato. Mientras el venado que debía cazar no fuera el suyo, estaba en paz. El titán finalmente emitió un gruñido de satisfacción en respuesta. Lo hizo sentir bien ver a sus pequeños felices en un mundo implacable. Parece que tendremos suficiente comida para las próximas 2 semanas. Podemos conservarla con algunos de los materiales que recolectó Rogue. Armin informó mientras el titán se ponía de pie lentamente, aún mirando a sus pequeños y esperando una orden. Si necesitaban más, él lo conseguiría. Preguntó Rogue, señalando hacia el bosque. Mikasa negó con la cabeza. Tenemos suficiente por ahora, Rogue. Deberíamos regresar ahora para que Armin y yo podamos preparar, comer y conservar la carne. Mikasa hizo una pausa. Una vez más, gracias. El titán sonrió ante su amable gesto, dejando escapar un chillido mientras bajaba la cabeza como diciendo de nada. Rogue luego se volvió en dirección a su casa, pero un hedor demasiado familiar golpeó su nariz, lo que hizo que se detuviera de inmediato. Los pequeños pelos de su cuello se erizaron y su cuerpo se congeló. El rostro de Rogue cayó al darse cuenta. No. No ahora. Sintiendo que el cuerpo de su gran amigo se detenía, los pequeños de Rogue lo miraron preocupados. Los ojos verdes del titán se abrieron como platos mientras sus oídos se inclinaban de forma natural e independiente en busca. Sus manos temblaban y el corazón le latía con fuerza dentro de su caja torácica cuando otro titán, de 13 metros de altura, emergió de entre los árboles. Rogue miró con horror, ignorando los gritos ahogados de miedo de sus pequeños, mientras el titán hacía una pausa en su vals pesado. Antes de que pudiera distinguir los rasgos faciales del monstruo, sus oídos lo alertaron sobre otro titán. Rápidamente, Rogue se giró para ver a un 8 metros encorvado mirándolo con ojos sin alma, que solo reflejaban hambre. Con su zumbido consciente, Rogue dio un paso atrás en retirada, justo cuando un tercer titán, de 10 metros, emergió detrás de él. Rápidamente se giró para enfrentar a los tres, maldiciéndose a sí mismo por enésima vez ese día. Había sido ignorante, deambulando por un bosque que no estaba marcado con su olor. Debido a sus obstinadas intenciones de atrapar un ciervo que no conocía, había puesto a sus inocentes pequeños en cierto peligro. Para empeorar las cosas, no estaba en condiciones de luchar contra ellos. Su familia, sus preciosos bebés, estaban sentados sobre su hombro con su carne. No solo estaban presentes, sino que el suelo blando y húmedo haría que cualquier pelea fuera fatal. Si el titán hiciera un movimiento en falso y se quedara atascado en el lodo, todo terminaría para sus compañeros humanos. Yo, creo que estaremos bien. Armin susurró temblorosamente. Olemos a Rogue y mientras no nos movamos, estoy seguro de que no nos notarán. Las palabras eran medicina para él. Sus pequeños estarían bien.
coincidían con su olor, pero seguramente y simultáneamente, para increíble consternación de Rogue, los tres titanes dieron un paso adelante, la saliva corría de sus labios como ríos porque estaban totalmente concentrados en su premio. La oportunidad de satisfacer su garganta. Su olor no significaba nada. A medida que los titanes avanzaban, el instinto primitivo y salvaje dentro de Rogue se impuso una vez más al frente y al centro. Sus ojos se entrecerraron y las pupilas se abrieron con rabia. La respiración del 15 metros se volvió voraz y amenazante cuando sus orejas se colocaron contra su cabeza como un lobo agresivo. Rogue soltó un silbido siniestro entre sus dientes, dejando que sus instintos animales despertaran por completo. No podía actuar, era una bestia acorralada, pero tal vez su propia teoría era cierta. Ustedes, hijos de madre. La mente de Rogue gruñó mientras observaba a dos de los monstruos rugir tristemente con insolencia. ¿Por qué? Una de las bestias dio un paso cauteloso hacia adelante, lo que obligó a Rogue a soltar un gruñido salvaje y amenazador. Sus ojos se abrieron aún más, las pupilas se encogieron un poco mientras la ira corría al rojo vivo por sus venas. Rogue luego dejó escapar un aullido salvaje dirigido a sus enemigos. Nada iba a hacer daño a sus pequeños. Él lo dejaría claro en este enfrentamiento en curso. Se apresuró hacia adelante unos pasos, dando un rugido separado a cada uno de los tres titanes, los ojos moviéndose de un lado a otro con intenciones asesinas. Rogue. Armin gimió. Necesitamos que. Las palabras de su pequeño solo se ahogaron en su furia mientras Rogue continuaba con su exhibición amenazadora, con la espalda arqueada y los dedos moviéndose de pura ira. La semilla había sido plantada y no había forma de desenterrarla. Por lo que pareció una eternidad, pero fueron meros segundos, los cuatro titanes intercambiaron amenazas. Al igual que su cuerpo, el furioso estado mental de Rogue solo se intensificó. Su suerte fue la peor que parecía. ¿Por qué? ¿Por qué sus parientes tenían que entrometerse? ¿Por qué tenían que comerse a sus pequeños o a sus humanos? ¿Por qué hace esto? Rogue pensó con ira mientras lanzaba un rugido devastador, provocando que sus pequeños se encogieran detrás de sus oídos, luchando por proteger su propia audición de la locura de su enorme amigo. El titán protector bramó de nuevo y golpeó con autoridad un pie en la tierra húmeda, haciendo todo lo posible para no arremeter contra sus enemigos por la seguridad de sus pequeños. Y el 13 metros dio un paso tonto hacia adelante, elevando la ira de Rogue más alto como el mercurio en un termómetro. Su ira y la temperatura creciente sacaron vapor de sus fauces sin labios y varios poros de su piel. No, no. La mente de Rogue se agitó y asaltó, las palabras de rencor se encendieron como un relámpago y resonaron en su cráneo como un trueno. Los ojos del titán comenzaron a brillar con un verde amenazador mientras observaba a los otros dos titanes cambiar de postura. Si eran demasiado débiles para escuchar, se vería obligado a actuar. Cómenlos. El titán concluyó. Palabras internas y otro poderoso rugido disparando como un cañón. Rogue luego se preparó, levantando lentamente los puños ante él en una postura defensiva, desafiándolos a atacar. Justo cuando estaba a punto de lanzar un puñetazo, el 13 metros dio un paso en retirada, una hazaña inaudita de un titán. Rogue luego observó cómo el titán más grande cambiaba de dirección y avanzaba pesadamente hacia los árboles aparentemente sin otro segundo de sobra. Antes de que pudiera reflexionar más, los otros dos miembros de su especie se volvieron para seguir su ejemplo. Después de lo que parecía ser una batalla agotadora y posiblemente desgarradora, el bosque abatido se quedó en silencio una vez más. Una ola de alivio recorrió al titán agresivamente, haciéndolo casi caer de rodillas. Rogue dejó escapar una gran bocanada de vapor mientras su pecho y su corazón se agitaban por la conmoción. El titán se apoyó contra un árbol vecino en busca de apoyo mientras intentaba refrescarse y recuperarse. Al menos sabía que no era su olor sino sus furiosas feromonas las que mantenían a raya a sus parientes. Rogue. Una pequeña voz arrulló en su oído cuando una pequeña y delicada palma se presionó contra su tonificado cuello. Ahora está bien. Mikasa habló maternalmente. Los asustaste. Todos los músculos de su cuerpo se aflojaron ante la voz de su pequeña, una que tenía el mismo tono cariñoso de Carla que siempre lo tranquilizaba. El rostro sombrío de Rogue luego se suavizó, como masilla en las manos de un niño cuando se volvió para mirar a los dos niños sentados sobre su hombro. Estaban claramente conmocionados, pero mejor que estar en el hoyo del estómago de un titán. Con fuerza, sonrió débilmente con un pequeño gruñido en reconocimiento. Sus pequeños estaban bien.
Gracias por salvarnos de nuevo, Rogue. Agregó Armin, el titán sabía muy bien lo que significaban sus palabras. Ahora, ¿qué tal si nos vamos a casa? Rogue asintió vigorosamente en acuerdo, observando ansiosamente mientras los dos se acomodaban antes de señalar en dirección a la cala. Sin embargo, mientras caminaba, no pudo evitar sentir los intensos ojos de los dos niños. No dispuesto a escuchar a escondidas sus temblorosas palabras, Rogue se sumergió en sus pensamientos. Todavía era demasiado peligroso traer a sus pequeños a estas cacerías. De ahora en adelante, no importaba cuánto le rogaran, no permitiría que sus diminutos humanos lo acompañaran. Él haría que el mundo fuera seguro primero. Los ojos de Rogue luego se asomaron por las esquinas, mirando hacia los árboles en los que sus malvados hermanos se desvanecieron. Esos tres titanes. Más tarde los cazaría y los mataría. Disfrutaría cada ráfaga que descendería sobre él con cada derramamiento de carmesí sobre su piel y la tierra junto con los gritos de misericordia de sus enemigos. El titán dejó escapar un resoplido arrogante ante la idea. En cuanto pudiera se ocuparía de los bastardos. Con la generosidad y la incidencia de su día, se merecía llevar a cabo este acto de venganza. Rogue se encontró asintiendo a su pequeño compromiso, pero luego otro olor familiar se abrió paso en sus fosas nasales. La cabeza del titán se giró abruptamente en la dirección del origen del olor, con los ojos muy abiertos y las orejas mirando hacia adelante. ¿Eran realmente ellos otra vez? ¿Está todo bien, Rogue? Al escuchar la pregunta de su pequeño, el titán se volvió hacia los dos niños y notó la mirada de preocupación en sus rostros. Como de costumbre, la imponente criatura disimuló su inquietud con una sonrisa torcida practicada y un ronroneo profundo. Para su mejor favor, los dos solo asintieron en respuesta y regresaron a su conversación. Rogue comenzó a caminar de nuevo, Gate un poco más rápido que antes. ¿Fueron los humanos voladores otra vez? ¿Podría ser cierto que estaban de vuelta en el territorio de los titanes cazando en su manada otra vez? La bestia miró a sus pequeños una vez más antes de regresar su línea de visión en dirección a la fuente. Tan pronto como devolviera a sus pequeños a su nido, también los encontraría. Tenía que volver a verlos. Cambio de punto de vista, Ángel se movió en su lugar en la rama alta, apenas capaz de contener su emoción. Desde que le habían dado la noticia, había estado esperando este día durante más de un mes. Es cierto que Ángel tenía sus dudas cuando Noble Sidley presentó su solicitud de aprobación. No muchos scouts la tomaron en serio cuando se trataba de sus experimentos con titanes. De hecho, estaba sorprendida de que Levi la hubiera escuchado en primer lugar. Durante las pocas semanas de gestación de la aprobación, la inquietud de Ángel invadió su mente como una enfermedad, tal vez incluso como una droga. Luego, justo cuando su solicitud parecía ser otra en la pila de rechazos, el comandante Erwin exigió que ella y aquellos que presenciaron al extraño titán de primera mano volvieran a contar su encuentro. Después de una escucha minuciosa, el hombre aprobó la solicitud de Ángel. Sin embargo, como de costumbre, con cada misión fuera de Walrose, el continuo número de muertos del regimiento hizo que los altos mandos de Walsina se cansaran incluso de mantener a los scouts, a menudo peleando por la opción de guardar la lanza de humanidades. De hecho, había sido una batalla cuesta arriba solo para obtener la aprobación de 5 años de misiones y el permiso para capturar pequeños especímenes. Con el caso de The Rogue Titan, Erwin había tomado un enfoque arriesgado. La idea de un titán inteligente y genéticamente avanzado era increíblemente difícil de tragar incluso para los scouts, y mucho menos uno que no se comería a un humano ante la oportunidad de hacerlo. En la actualidad, si los hechos fueran expuestos, la Legión Scout perdería toda credibilidad y la fracción posiblemente sería extinguida. En cambio, apostarían sus apuestas para mantener en secreto sus observaciones de The Rogue. Estas misiones serían puramente de observación científica sin intervenciones con su sujeto a menos que fuera absolutamente necesario. Si el titán se volviera hostil contra ellos, sería asesinado de inmediato sin más preguntas. Las caminatas a Walmaria estarían disfrazadas de sus exterminios mensuales habituales, si se encontraban con un titán regular, debían deshacerse de él para evitar que las sospechas salieran a la superficie. Por supuesto, todo esto solo se llevaría a cabo si los scouts se pusieran en contacto con The Rogue Titan en su misión inaugural. De lo contrario, el caso sería desestimado. Las caminatas a Walmaria estarían disfrazadas de sus exterminios mensuales habituales, si se encontraban con un titán regular, debían deshacerse de él para evitar que las sospechas salieran a la superficie.
Por supuesto, todo esto solo se llevaría a cabo si los Scouts se pusieran en contacto con The Rogue Titan en su misión inaugural. De lo contrario, el caso sería desestimado. Las caminatas a Walmaria estarían disfrazadas de sus exterminios mensuales habituales. Si se encontraban con un titán regular, debían deshacerse de él para evitar que las sospechas salieran a la superficie. Por supuesto, todo esto solo se llevaría a cabo si los Scouts se pusieran en contacto con The Rogue Titan en su misión inaugural. De lo contrario, el caso sería desestimado. La científica respiró hondo mientras quitaba la rama que tenía delante para comprobar el claro donde se había colocado el primer experimento. Ángel casi estaba hirviendo de emoción ante la idea. La prueba era una prueba de inteligencia simple pero efectiva diseñada para llegar a una conclusión sobre si el titán había acelerado o no la actividad cerebral, usando objetos para estimular la intriga. Normalmente, a los titanes no les importaba nada excepto su próxima comida humana y no prestaban atención a los objetos y posesiones humanos, excepto a la pared que arañaban constantemente. Esta prueba también determinaría el siguiente paso del Scout. Ángel examinó el claro lo mejor que pudo antes de dejar escapar un suspiro de derrota. Habían pasado casi 2 horas y sus peces no habían mordido el anzuelo. No necesitó mirar para saber que los otros soldados estaban cada vez más inquietos, especialmente Erwin, Mike, Molbit y Levi, quienes estaban sentados a su lado esperando, con sus ojos tallados en el claro también. ¿Sabes? Por una vez desearía que apareciera uno de esos bastardos desnudos para que tengamos algo que hacer. Levi murmuró sombríamente para sí mismo. Erwin negó con la cabeza. Es realmente peculiar. Estamos aquí en el territorio en el que te encontraste con The Rogue, un titán que persigue a los de su propia especie. ¿Quién puede decir que los titanes se mantienen alejados por él? El comandante habló profundamente, su rostro como piedra y su voz mezclada con autoridad. El hombre era una figura poderosa, también sabia. Aunque hubo bromas constantes acerca de que sus cejas eran demasiado grandes para su rostro, entre otras acusaciones, la inteligencia y la seriedad de Erwin lo hacen muy respetable. Probablemente estés en algo allí. Mike apoyó. Es más de mediodía y solo nos hemos encontrado con unos pocos titanes, supongo que menos de 10. Por lo que vi de este titán, es una pesadilla para los demás. Yo también me mantendría alejado si me preguntas. Aún así, desearía tener algo que hacer además de escuchar a Shitty Glasses chillar o chillar cada 5 minutos por nada. El cabo gruñó. Oye. Ella se calló. Estoy emocionada de que veas a mi hermoso bebé, Levi. Tú y Erwin lo van a amar. El hombre corpulento se burló. Estoy seguro de que no lo haré. El hecho de que trates a estos monstruos como si fueran tus hijos es inquietante, Ángel. Levi gruñó mientras acariciaba el tronco del árbol, condensando su cuerpo para calentarse en el aire frío. Además, a este ritmo, The Rogue Titán no va a hacer su aparición. Ángel solo sonrió alegremente. Nos encontró la última vez, así que puede que nos encuentre esta vez. Erwin miró al comandante de sección en cuestión. ¿Qué te hace decir eso? Su sonrisa permaneció pegada en su rostro mientras se aclaraba la garganta. Bueno, los titanes pueden oler a los humanos a millas de distancia. Nuestro sujeto también puede, pero su habilidad para cazar a su propia especie me dice que también puede identificar su olor. Si un titán nos encuentra aquí, entonces el cazador seguirá a su presa. Ángel casi tarareó mientras se asomaba de nuevo al claro. Bueno, espero que, luego, una serie de golpes llegaron a los oídos de los soldados, incitándolos a prepararse y mirar hacia el claro. El corazón de Ángel martilleó contra su caja torácica cuando la emoción de mirar al magnífico titán la invadió de nuevo. Para su decepción, un solo titán de tamaño mediano con una cara tonta y una constitución regordeta había emergido de los árboles. Se movió con un trote tembloroso, dirigiéndose directamente al árbol en el que los 5 descansaban sin otra intención que la de consumir. Es un 5 metros. Ángel anunció mientras se preparaba para llevar a cabo las directivas de Erwin de matar a cualquier espécimen normal, pero justo cuando estaba a punto de dar la orden, Levi se lanzó desde su posición como un ave de rapiña. Un movimiento tan rápido que era difícil de rastrear. Ojo desnudo con mucha precisión, el cabo despachó la amenaza de su estela. El 5 metros luego cayó al suelo cuando Levi se reunió con ellos en los árboles, limpiando casualmente la sangre de su espada. El rostro impasible del hombre reflejaba la idea de que nunca había ocurrido nada. Bueno, veamos qué tan cierta es tu teoría ahora, Ángel. Habló con calma mientras continuaba con su placer culpable de esterilización.
La científica solo suspiró, aún manteniendo la sonrisa en su rostro a pesar de la actitud arrogante de Levi. Justo cuando estaba abriendo la boca, Mike se puso de pie de repente, su rostro se volvió mucho más serio. Él está aquí. Todos se congelaron ante sus palabras. Con los ojos muy abiertos como pómelos, Ángel y sus subordinados volvieron a centrar su atención en el claro. El cuerpo de la mujer tembló de emoción mientras entrecerraba los ojos en un intento de ver a través del vapor de titán expulsado rápidamente. En el borde del bosque, resguardada detrás de los árboles altísimos, había una amenazante sombra de 15 metros con ojos que casi brillaban bajo el dosel de hoja perenne. Durante varios minutos, Ángel observó al titán con entusiasmo, esperando pacientemente a que saliera a la luz. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, el titán rebelde solo permaneció en su lugar. Su aliento resonaba en el claro y ponía tenso al ansioso científico. Si es tan inteligente como creemos que es, entonces tal vez Levi no debería haber matado al otro titán. El Rogue ha visto lo que hacemos y conoce sus propias debilidades. Mike murmuró mientras continuaba observando los 15 metros escondidos. Dudo que incluso salga ahora. Ángel apenas escuchó a Levi burlarse en respuesta. Toda su atención estaba pegada al titán. Su corazón se elevó en su pecho y un terrible calor enrojeció su rostro. ¿Había sido desviado el monstruo de alguna manera? ¿Era demasiado receloso salir a saludarlos? De repente, los ojos verdes del titán miraron hacia el centro del claro justo a los dos objetos en el suelo. La científica observó, con una sonrisa cada vez más grande al registrar la consideración de la bestia. El Rogue luego dirigió su mirada a los árboles una vez más para ver dónde se encontraban los scouts ocultos. Bueno, él ciertamente está al tanto de nosotros, eso es seguro. Erwin susurró tan bajo que apenas podía ser escuchado. Él tampoco parece tener apetito por nosotros, de lo contrario ya estaríamos muertos. Ángel contuvo la respiración ante las palabras del comandante. Él la creía en este asunto absurdo. Vamos. Pensó. No te haremos daño si no nos haces daño. Así que sé un buen chico y sal. El Rogue titán luego lanzó una bocanada de vapor caliente en un aparente resoplido. Justo cuando Ángel estaba a punto de dejar que la depresión se apoderara de ella, el 15 metros dio un paso adelante. Su paso hizo vibrar el tronco del mismo árbol en el que ella y los demás residían. Gradualmente, con cuidado, el titán se expuso. Ángel casi chilló de emoción. El titán de ojos verdes era tan magnífico como lo recordaba. Es un hijo de puti feo, ¿no? El cabo Levi habló en voz baja mientras miraba fijamente a la bestia con ojos de acero. Disparates. Ángel susurró con entusiasmo. Es increíble y guapo. Corrigió mientras se giraba hacia su asistente. Molbit, prepárate para anotar todo lo que digo y toma nota de cualquier cosa que sea de tu interés. Tengo que admitirlo, Ángel. El comandante continuó mientras examinaba al titán con gran concentración. El Rogue tiene una apariencia única, te lo concedo. Solo espera. La mujer pensó enloquecedoramente mientras comenzaba a evaluar. Aquí tenemos al legendario Rogue titán en su hábitat natural. Ángel comenzó con Molbit escribiendo rápidamente sus palabras. Parece un poco tímido, pero este titán es plenamente consciente de su punto débil y de sí mismo. Después de muchas dudas, parece que finalmente decidió salir de su territorio. La científica narró mientras observaba los 15 metros como un halcón. Luego, el titán salió por completo de los árboles, y su poderosa estructura volvió a quedar a la vista de los scouts una vez más. Rápidamente, The Rogue miró a su alrededor, sus orejas puntiagudas moviéndose inquietas. La mano de la criatura luego se deslizó hasta su cuello como lo había hecho antes, protegiendo el área de una penetración no deseada. Los orbes verdes del titán luego bailaron entre los árboles circundantes de nuevo, atentos a cualquier movimiento ofensivo repentino. Como se descubrió anteriormente, The Rogue titán está protegiendo su nuca del daño. Bueno, ¿qué sabes? El comandante habló, la sorpresa cubriendo su voz como harina. Es consciente de su punto débil. Este tipo es un genio en comparación con los otros mierdecillas como él. Levi habló, su tono severo apenas cubrió su asombro. El titán luego resopló de nuevo con la mirada bajando de los angustiados soldados al experimento que tenía ante él. Ángel observó cómo las largas y afiladas orejas de la criatura se erguían hacia adelante y su cabeza se inclinaba divertida. El Rogue luego dejó escapar un extraño gorgoteo que no era familiar para los scouts mientras sus ojos miraban los objetos.
iris infectados con lo que uno solo podía determinar como asombro. Parece que nuestro espécimen está mostrando interés en nuestro experimento. El 15 metros luego avanzó una vez más, la puerta cambió a una curva y casi nerviosa. Luego, el titán se detuvo sobre los dos elementos, moviéndose un poco vacilante mientras debatía qué hacer. Finalmente, la criatura se agachó gradualmente para descansar sobre las puntas de sus pies. Todo permaneció en silencio y quieto mientras de Rogue miraba por encima del hombro una vez más antes de volver a concentrarse en el experimento. El titán inclinó la cabeza en la dirección opuesta cuando comenzó a mirar el objeto brillante con curiosidad infantil. El Rogue luego emitió un ruido sordo casi suave mientras sostenía un solo dedo justo sobre el objeto, una hoja sin usar. La vista casi hizo que Ange soltara un chillido masivo. Aquí tenemos a The Rogue Titán mostrando su inteligencia. A diferencia de otros titanes que no responden, ha mostrado un interés increíble y ha expresado diversión en una espada que usamos para matar a los de su propia especie. El titán incluso emite sonidos de una naturaleza suave y sugerente. Ella chilló. Fascinante. Luego, el titán bajó el dedo hacia la hoja con cautela, tocando ligeramente el frío acero antes de apartar el dedo rápidamente como si fuera una serpiente de cascabel preparada para atacar. Luego, la criatura inclinó la cabeza nuevamente mientras examinaba más a fondo, el cuerpo se movió un poco mientras miraba la herramienta asesina desde varios ángulos, lo que le recordó al científico a un cachorro. Después de varios segundos de las observaciones del titán, la bestia tomó delicadamente la hoja en la mano. La espada parecía tan pequeña que podría llamarse un palillo en el índice y el pulgar del gigante. El Rogue luego levantó el arma frente a su cara, los ojos verdes muy abiertos por la curiosidad mientras miraba su reflejo en el acero. El titán hizo otra serie de gruñidos mientras inspeccionaba un rayo de luz reflejado en la hoja, completamente intrigado mientras movía con cada movimiento de la mano de la criatura. Ángel luego observó cómo la atención de The Rogue se centró en el suelo, donde un punto de luz se reflejó en la punta de la espada. Las pupilas de la criatura se dilataron más mientras observaba cómo la mancha se movía y se estremecía en el suelo, sin darse cuenta de que el movimiento lo provocaba ella misma. Entonces, como un gato, el titán impulsivamente quitó su mano opuesta de su nuca y la derribó en el lugar, un fuerte golpe sonó a través del claro y casi sofocó la risa de Ange. Oh, mira qué curioso es. El titán Rogue también muestra rasgos animales. Levi suspiró. Gran idiota. Una vez más, la científica descartó el crudo comentario y continuó con su observación. Por un momento, el titán siguió mirando la luz, ahora sobre su mano, confundido hasta que rápidamente cubrió su nuca una vez más, aparentemente dándose cuenta de su error. El Rogue luego miró a su alrededor a los árboles, asegurándose de que estaba despejado antes de volver a centrar su atención en la espada. El titán volvió a inclinar el instrumento letal, observando la luz danzante por un momento mientras llegaba lentamente a conclusiones, sus ojos miraban desde el lugar hasta la espada mientras el Rogue la agitaba de un lado a otro. Increíble. El Rogue titán muestra habilidades básicas para resolver problemas. Aún no sabemos cuánto abarca su inteligencia. Ange narró emocionado, recibiendo un gruñido de Levi. Ange, cállate la puta boca. Él gimió. Puede informarnos sin ser molesto como de costumbre. Una vez más, ignoró las órdenes del hombre y continuó estudiando su tema. El titán luego mantuvo su enfoque en la espada, con las cejas fruncidas mientras entrecerraba los ojos con sospecha. Entonces, el titán de repente sostuvo la hoja contra su pantorrilla y gradualmente empujó el metal a través de su carne, haciendo que Ange gritara. ¿Qué diablos es? Mientras la sangre se filtraba lentamente de la pequeña herida, el rostro de The Rogue mostró una leve incomodidad antes de retirar el acero. La criatura observó con asombro cómo la pequeña lesión humeaba y sanaba en segundos antes de tirar el arma con un pequeño gruñido de disgusto. Parece que The Rogue muestra interés en lo que las armas humanas son capaces de infligir. Ange suspiró con gran alivio. Qué interesante. El extraño titán luego cambió su enfoque al segundo objeto colocado ante él, un colchón viejo que probablemente había pertenecido a un soldado muerto hace mucho tiempo que se estaba pudriendo en la tierra o era parte de una bolita titánica. Levi había sido severo acerca de tirar el artículo andrajoso, pero Ange había insistido en que había un mejor uso para él. Que eran experimentos con titanes como se esperaba. Entonces, sorprendentemente, el Rogue dejó que su cuerpo se relajara, pasando de arrodillarse sobre sus talones a sentarse sobre su trasero.
Los ojos de Ange siguieron la mano libre del titán mientras golpeaba suavemente el colchón, moviendo el objeto de un lado a otro antes de colocarlo entre sus piernas. Luego, las orejas de la criatura se colocaron completamente hacia adelante nuevamente en intriga, inclinando la cabeza una vez más como lo había hecho con el objeto anterior. De repente, ahora vemos al titán probando la ofrenda en un intento por identificar el objeto. ¿Qué hará a continuación? Ange, así que ayúdame si no lo haces, el rogue luego volvió a ponerse de pie mientras miraba el colchón con curiosidad. Los scouts observaron cómo el titán levantaba el colchón de nuevo con facilidad para acercarlo a su cara. Para sorpresa de Ange, el 15 metros mordió la esquina y con un suave giro de su cabeza arrancó el borde sin esfuerzo. Los ojos del titán se agrandaron cuando el algodón se derramó del colchón y entre sus rodillas. Por un momento, el titán pareció estar en estado de shock a juzgar por su expresión y cuerpo congelados hasta que lanzó un profundo estruendo y comenzó a empujar el algodón destripado por la tierra con la mano. El extraño estruendo cambiaba de tono de vez en cuando el titán comenzaba a revolver y jugar con las entrañas del objeto. Los demás observaron cómo el titán de repente se animó mucho. ¿Emoción? El rogue volvió a colocar bruscamente el viejo colchón antes de inclinarse una vez más para encontrarse con la pelusa blanca antinatural derramada sobre la tierra. Los altos mandos miraban, con los rostros torcidos por la confusión cuando el titán de repente cedió a su extraño deseo y retiró su mano protectora de su nuca, colocando sus fauces cerca del suelo e incluso lamiendo algodón antes de escupirlos con disgusto. Luego, el titán continuó retumbando y empujando el algodón, haciendo que el científico se sintiera más extasiado y furioso con más preguntas. Increíble. El rogue cede a lo que pueden ser más peculiaridades. Incluso en presencia de humanos. La frente de Levi se arrugó con desconcierto. ¿Qué diablos está haciendo esa cosa? Gruñó mientras observaba al titán cubrirse la nuca nuevamente pero continuar arrojando algodón al aire, observándolo de cerca mientras caía levemente como la nieve. Ange se rascó la barbilla. Bueno, creo que es lo suficientemente inteligente como para probarlo. Como un niño, nunca antes había visto un colchón, así que quiere verlo de cerca y, en este caso, diseccionarlo. El cabo cruzó sus brazos cuidadosamente sobre su pecho, frunciendo el ceño cada vez más. Es inteligente para ser un titán, logré. En lo que respecta al nivel de inteligencia humana, es bastante simple, como un niño pequeño. Levi hizo una pausa mientras continuaba observando al titán. ¿Qué va a hacer a continuación? ¿Enrollarse en algodón como un perro se enrolla en mierda? Por primera vez, los ojos de Ange se estrechan. Levi. No insultes a mi sujeto de prueba. Dijo simplemente mientras dirigía su atención de nuevo a la bestia, observando cómo ahora se relajaba una vez más sobre su parte trasera, sin dejar de mirar los restos del colchón ahora tendido en parte del claro. ¿Podría, realmente estar haciendo lo que creo que está haciendo? ¿Es alguna forma de repente, el titán perdió interés en la ropa de cama esparcida y se puso rígido, con los ojos muy abiertos pero sin curiosidad? Los altos mandos observaron alarmados cuando de Rogue comenzó a oler el aire agresivamente, respirando más pesado y profundo que antes, volviéndose salvaje a medida que pasaban los segundos. De repente, el titán se puso de pie, el suelo se movió ligeramente mientras su nariz continuaba examinando con más firmeza. Luego, un gruñido masivo surgió del pecho del titán, las pupilas se transformaron en rendijas y enviaron una ola de miedo a través de cada scout. El corazón de Ange se perdió. ¿El titán finalmente se volvió hostil? Erwin. Tus órdenes. Levi comenzó mientras preparaba una espada. El rostro del comandante se volvió sombrío, pero cuando abrió la boca para instruir, Mike recibió su atención con una mano firme colocada sobre el hombro del hombre. Hay 3 titanes que se acercan desde el oeste. Creo que los ha notado. Para confirmar las sospechas, el titán cargó repentinamente contra la línea de árboles con un poderoso rugido, alterando cualquier tipo de equilibrio. Cuando el titán rogue fue tragado por el follaje de hoja perenne, tanto Ange como Levi miraron al comandante. Su rostro era de acero y difícil de leer como la mayoría de las veces. El hombre luego preparó su equipo. Sigue al rogue titán. Necesito ver esto. Erwin ordenó mientras lanzaba un cable y salía. Ange pronto se unió a él, riendo casi histéricamente. Confía en mí, comandante. Vas a disfrutar del espectáculo. Cambio de punto de vista, Rogue cargó con pura rabia y determinación para ver la muerte de sus enemigos. Con una masa aligerada, era pura velocidad.
Solo podía describir la sensación como estimulante, el trino de la caza. Durante su búsqueda de los humanos voladores, esperaba encontrarse con los 3 titanes de antes que se atrevieran a cruzarlo, y mucho menos apuntar a sus pequeños. Casi quiso agradecer a los uniformados por acercarlos a él. Aunque era capaz de provocar una crueldad increíble sobre los de su especie, los humanos eran suyos para protegerlos y no necesitaban más sufrimiento en sus vidas. A decir verdad, no esperaba encontrarse con ellos de primera mano a pesar de que estaba siguiendo su olor específicamente. Empezó a reflexionar mientras se movía más rápido, dejando que la sangre y la adrenalina bombearan por todo su cuerpo. Rogue se había sorprendido de que realmente se hubiera empujado a sí mismo al dominio humano. Pero mientras cubriera su punto débil, los humanos voladores no podrían matarlo. Aún así, su presencia esta vez lo desconcertó. No hicieron ningún movimiento para atacar o cazar a ninguno de sus parientes, excepto al pequeño titán que se abalanzó sobre ellos sin previo aviso. Los hombres uniformados solo miraban y esperaban, hablándose en lengua humana mientras permanecían ocultos como pájaros en el dosel. Por supuesto, durante su exposición, el titán supo ser menos amenazante a pesar de que no tenía intención de matar. Luego, por supuesto, estaba lo que él asumió que eran regalos, cosas que sus pequeños solían traer al pasado para que él pudiera mirarlas. ¿Era posible que los humanos voladores también le estuvieran agradeciendo? ¿Dónde le dieron esas cosas por rescatarlos antes? Aún así, no podía decirlo con seguridad. Pero una cosa era segura, sabía que ellos estaban tan interesados en él como él lo estaba con ellos. Rogue no estaba seguro de si eso era algo bueno o no. Al doblar una esquina cerrada, vio a los 3 gigantescos titanes con los que se había encontrado antes. Una mueca apareció en su rostro deformado mientras levantaba un puño cerrado. Ahora que sus pequeños estaban a salvo en su cala, sería el momento perfecto para llevar a cabo lo que había recogido del libro de lucha. Rogue rugió de pura rabia mientras irrumpía en la estela de los descerebrados. Los 15 metros se apoderaron de sus grandes frustraciones y angustias anteriores cuando apuntó al segundo más alto del grupo. El titán furioso luego agitó su puño levantado, golpeando al monstruo de 10 metros debajo de su barbilla con tanta fuerza que arrojó al monstruo por el aire con su cabeza decapitada aterrizando a varios metros de distancia. La sangre salpicó hacia los cielos y envió placer por todo el cuerpo de Rogue. Se precipitó hacia adelante y casi con alegría mordió la nuca aún intacta, arrancando el punto vital con carmesí y líquido cefalorraquídeo pintando su rostro. Sin tiempo que perder, Rogue se dio la vuelta para enfrentarse a sus otros 2 enemigos, con los ojos verdes entrecerrados por la venganza y casi la locura. La sensación de desgarrar la suya era amarga, ya que le trajo pensamientos sobre su pérdida anterior, pero de alguna manera se sentía bien de todos modos. Le encantó. Los 2 titanes ante él se giraron para reconocer su presencia, bramando su propio saludo tardío. Rogue gruñó a través de su mandíbula apretada y levantó los puños ante su rostro, dejando que la sensación de casi invencibilidad lo invadiera cuando la pelea inminente comenzó. El titán corrió tontamente hacia adelante con un chillido, haciendo que la sonrisa sin labios de Rogue se volviera más macabra. Yo, voy a... Te matarás. Su conciencia rugió mientras lanzaba su puño al gigante que avanzaba, golpeando a la cosa patética en la mandíbula. Antes de que la sangre cayera, Rogue agarró los hombros desiguales del titán y clavó su rodilla en el pesado abdomen de la criatura con saña, lo que obligó al monstruo a doblarse y vomitar un río de sangre. Rogue no se tomó el tiempo para celebrar el éxito de su nuevo movimiento o sentir la gratificación del rociado carmesí mientras rápidamente agarraba la nuca del titán. Con otro aullido furioso, el 15 metros comenzó a separar la columna vertebral de la carne, y su víctima soltó un grito espeluznante que le hirió los tímpanos, pero fue satisfactorio escucharlo de todos modos. Todos y ustedes. Mientras su presa caía muerta a sus pies, Rogue, con la columna vertebral separada en la mano, disparó sus ojos penetrantes hacia el titán más grande de los 3. Casi se rió, de hecho casi lo hizo al pensar que la criatura estaba recibiendo su merecido. Con cada titán que veía, el recuerdo de sus humanos siendo devorados solo alimentaba su impulso aún más. Ninguno de los titanes estaba a salvo de su ira. Ninguna. 0. Rogue luego arrojó la espina que se evaporaba rápidamente a la cabeza del 13 metros, la parte cortada golpeó su marca para cegar a la bestia. Luego se abalanzó y encerró su cara jodida en su palma. Una vez más, rugió mientras golpeaba el cráneo del titán contra el árbol grueso y alto, haciendo un repugnante crujido resonar en el bosque cuando el hueso se abrió.
Rogue gruñó y repitió su asalto varias veces, los ojos brillando en represalia mientras la criatura, los preciosos jugos vitales y el tejido cerebral de ese decoraban su cuerpo y su corteza. Incluso cuando la nuca fue destruida, Rogue llevó a cabo su matanza durante varios largos minutos hasta que el cráneo quedó irreconocible, una masa nauseabunda de color rojo. Con manos cubiertas de carmesí, Rogue echó la cabeza hacia atrás para anunciar su furia y victoria. El titán suspiró cuando el vapor se elevó de los cadáveres y la sangre se evaporó de su cuerpo. Estos tres no se comerían a sus pequeños en el corto plazo. La generosidad de su día fue verdaderamente gratificante. Ahora había algunos monstruos menos en el mundo. Pronto, estaría a salvo para sus pequeños y el resto de la humanidad. Maldita sea, es como accionar un interruptor. Rogue se congeló ante la voz. Rápidamente, se cubrió la nuca y se volvió para mirar los árboles circundantes. En lo alto de las ramas estaban los humanos voladores una vez más. El titán tragó con inquietud, ¿habían estado allí todo el tiempo? Viendo su cacería. Rogue permaneció inmóvil mientras miraba al grupo de hombres uniformados en el centro de la manada. Dos de ellos eran los mismos humanos que había visto la primera vez que conoció a los humanos voladores. Estaba el hombre alto con pelo en la barbilla y la mujer humana con el pelo desordenado y gafas que hacían lo que parecían chillidos emocionados cada 2 minutos. Los otros dos que estaban con ellos no estaban allí el primer encuentro. El humano más grande tenía una cara pétrea con cabello del tono de Armin y cejas grandes. El otro Rogue casi lo confunde de niño con su baja estatura, pero su rostro experimentado le dice lo contrario al titán. Su nuez de Adán se balanceó un poco mientras el titán tragaba con inquietud. ¿Cuáles eran sus intenciones? ¿Lo estaban siguiendo? No es magnífico. La mujer de pelo desordenado chilló. ¡Qué resentimiento por su propia especie! Rogue parpadeó, incapaz de entender la mayoría de sus palabras porque eran demasiado complejas. Observó con cautela, debatiendo si ir o no directamente a su cala. Observó cómo el gran humano rubio murmuraba algo por lo bajo antes de hacer una señal silenciosa con la mano. Rogue inspeccionó confundido mientras uno por uno los humanos se dispersaban entre los árboles antes de desaparecer por completo, dejando solo su olor. El titán inclinó la cabeza en cuestión. ¿Qué estaban haciendo? ¿Querían algo de él? Rogue se quedó quieto, mirando detrás de él en dirección a su casa antes de volver a mirar la ruta por la que habían volado los hombres uniformados. Los seres eran tan extraños que quería aprender más de ellos. A pesar de la gran diferencia de tamaño, tenían el odio de su especie en común con el deseo de matarlos. Le intrigaba. Rogue volvió a mirar por encima del hombro mientras contemplaba. El sol se estaba poniendo sobre el mundo y sus pequeños estarían durmiendo con los humanos voladores. Su mente entonces tramó una idea. Con sus pequeños a salvo detrás de las paredes de roca de su cala, iría a investigar a los uniformados. Podía observarlos libremente mientras yacían en reposo si estaba lo suficientemente callado. Claro, era arriesgado, pero valdría la pena. Había absorbido suficiente luz solar para que le durara unas pocas horas. El titán soltó una prolongada bocanada de vapor antes de dar un paso en la dirección en la que los humanos voladores se habían desvanecido, con la esperanza de no estar cometiendo un error. Cambio de punto de vista, la noche había descendido sobre el bosque, cubriendo todo en la oscuridad pero regalando seguridad a los scouts. En las expediciones, todos los soldados estaban agradecidos por la presencia de la luna porque impedía que los titanes se alimentaran. Levi se acomodó aún más en su hamaca que colgaba de la rama de un árbol imponente, una práctica llevada a cabo por Survey Corps. En áreas sin casas seguras, se subieron a los árboles gigantes como pájaros posados en seguridad, colgando de una hamaca como si fuera su capullo, afortunadamente no un ataúd. El hombre más pequeño se movió un poco, tratando de descansar la vista entre molestos ronquidos y cantos de grillos. Por supuesto, lo principal que lo atormentaba desde el sueño eran los pensamientos que nadaban en su cabeza. Hace semanas, dudó mucho de Ange como de costumbre, pero ver al titán rebelde del mito de Garrison lo dejó en un estado de asombro que instintivamente había tratado de ocultar. El titán era tal como se describe, orejas puntiagudas y todo. Inteligente hasta cierto punto y táctico, pero absolutamente rabioso y despiadado cuando se enfrenta a los de su propia especie. Sin embargo, algo estaba tirando de él, una sensación extraña. ¿Cómo sabría ese titán que debe cubrirse la nuca, especialmente en presencia de los scouts? Después de un momento, Levi suspiró. Tal vez estaba pensando demasiado en ello.
El Rogue probablemente lo había captado al observar la expedición anterior cuando los demás habían sido emboscados por la horda de titanes. Por otra parte, las historias que contaron los soldados de la guarnición, ¿cómo fue que algo tiraba de él? Una sensación extraña. ¿Cómo sabría ese titán que debe cubrirse la nuca, especialmente en presencia de los Scouts? Después de un momento, Levi suspiró. Tal vez estaba pensando demasiado en ello. El Rogue probablemente lo había captado al observar la expedición anterior cuando los demás habían sido emboscados por la horda de titanes. Por otra parte, las historias que contaron los soldados de la guarnición, ¿cómo fue que algo tiraba de él? Una sensación extraña. ¿Cómo sabría ese titán que debe cubrirse la nuca, especialmente en presencia de los Scouts? Después de un momento, Levi suspiró. Tal vez estaba pensando demasiado en ello. El Rogue probablemente lo había captado al observar la expedición anterior cuando los demás habían sido emboscados por la horda de titanes. Por otra parte, las historias que contaron los soldados de la guarnición, ¿cómo fue que...? Levi suspiró y decidió retrasar su línea de pensamiento. Luego, el hombre se dio la vuelta y dejó que sus ojos se volvieran pesados por el agotamiento con cada minuto que pasaba. Finalmente, sus párpados se cerraron y permitió que el sueño venidero lo reclamara. Sin embargo, una respiración profunda y rítmica obligó a sus párpados a abrirse. Levi mordió el labio con irritación. ¿En serio? ¿Por qué Ángel también tenía que ser molesto mientras dormía? Eso lo supo al encontrar a la científica en su oficina varias veces desplomada sobre su escritorio con baba contaminando la madera y roncando tan fuerte como un hombre que pesaba 100 kilos más. Levi gruñó y se dio la vuelta de nuevo, haciendo todo lo posible por filtrar el ruido, pero no tuvo éxito. Mientras el cabo escuchaba, se enojaba más. Si Ángel se prolongaba más, él personalmente la despertaría con una fuerte patada. Un golpe golpeó los tímpanos del hombre cansado seguido del suave relincho de un caballo. Las cejas de Levi se fruncieron mientras parpadeaba confundido. Por un momento reflexionó. ¿Por qué estaba un soldado en el suelo? Incluso si tenían que cagar o mear, se les ordenaba hacerlo en los árboles sin hacer preguntas. Levi parpadeó mientras escuchaba la respiración profunda de nuevo con sospecha. Su corazón entonces se detuvo al darse cuenta. Ese no era Ángel ni ningún soldado. Totalmente consciente, Levi quitó la tela de la hamaca para mirar el suelo del bosque debajo de ellos. Sus ojos se agrandaron cuando lo vio. Los 15 metros, de Rogue titán que habían estado viendo antes, estaba en el centro de su campamento, de noche. ¿Qué carajo? Levi siseó en voz baja mientras observaba al titán maravillarse ante los caballos atados de los soldados. El hombre respiró alarmado al observar al gigante arrodillado mirar alrededor de su campamento a nivel del suelo, un claro iluminado por el fuego que presumía de los carros de suministros de los Scouts, armas más grandes y otras herramientas antes de volver a centrar su atención en los caballos. Levi tragó saliva mientras el ser gigante sostenía con cuidado un dedo hacia el equino más cercano, haciéndolo sentir más pánico en silencio. Los caballos de los Scouts fueron criados para que un titán no los asustara tan fácilmente, pero no estaba seguro de si esa genética contaba contra un titán que probablemente los recogería. Parece que tenemos un visitante inesperado. Al escuchar su voz siempre familiar, Levi se giró para ver a Ángel, emocionado como siempre, sentado en la hamaca junto a él. Tragó saliva, rezando para que la euforia de la mujer no los delatara. Ángel, ¿qué demonios si está despierto? Levi tartamudeó, viendo cómo de Rogue golpeaba a un semental oscuro con su dedo. Como resultado, el caballo gruñó molesto pero, sorprendentemente, se mantuvo cuerdo. El titán inclinó la cabeza, las orejas parpadeando hacia el mamífero de 4 patas con diversión. Pensé que lo olía. Tanto Ángel como Levi se giraron para ver a Mike Irwin bajando de sus hamacas para descansar junto a los dos en una rama más baja. No si nos siguió. El comandante añadió en voz baja. Entonces, también está activo por la noche. Desafortunadamente. El cabo Levi se quejó. ¿Cómo debemos acercarnos a este Erwin? Por un momento, el comandante no tuvo respuesta mientras continuaba examinando la situación. Observamos y esperamos. Si muestra agresión, entonces no tenemos más remedio que derribarlo. Luego, el titán continuó examinando al semental, pasando un dedo por el lomo del caballo, liberando un ruido suave y duradero que hizo que Ángel chillara de alegría. No sabía que podían hacer ese ruido. Ella susurró emocionada. Creo que eso es ronronear. Ángel, no es un maldito gato.
Levi gimió cuando el 15 metros luego dirigió su atención a otra cosa, su marco masivo resaltado por el fuego y los ojos verdes brillando de forma antinatural mientras escaneaba el contenido de un vagón cercano. ¡Qué interesante! La científica susurró mientras sacaba un cuaderno que había estado escondido debajo de su almohada, asombrosamente escribiendo perfectamente en la oscuridad. El titán rebelde tiene tapetum lucidum. El cabo suspiró con irritación. Ángel inglés. Oh. Es una capa de tejido en el ojo que está detrás de la retina. Refleja la luz a través de la retina para aumentar la luz disponible. Ella casi se rió. Es como la visión nocturna. Esto es emocionante. Nunca había visto esto en un titán. Solo se sabe que el rasgo en sí está presente en varios animales. Creo que es del tipo que se ve en los carnívoros, Choroidal tapetum cellulosum, si mal no recuerdo. Correctamente. Guau. ¿Entonces estás diciendo que esto es una adaptación para poder mantenerte activo por la noche? Podría ser. Ángel respondió mientras el grupo continuaba examinando a su invitado no invitado. Desde entonces, el titán había comenzado a buscar en el contenido del vagón cercano, uno que contenía alimentos y suministros médicos. Uno por uno, el de 15 metros jaló un objeto frente a su cara, mirándolo atentamente con las orejas inclinadas antes de volver a colocarlo en el carro con sumo cuidado. Luego, Drogue sacó una caja, abriendo la tapa para revelar varas de raciones que Levi admitió que odiaba al gobierno por hacer. La lengua extrañamente grande y larga de la bestia serpenteaba desde sus fauces para lamer los productos comprimidos, cubriéndolos con saliva y casi haciendo que Levi se atragantara. Jodidamente repugnante. El hombre bajo pensó mientras el titán arrojaba la caja con disgusto. El sonido hizo que algunos soldados crujieran en sus hamacas. Para su pavor, algunos de ellos se despertaron y vieron los 15 metros más abajo, sofocando un grito. Los scouts miraron a Erwin esperando una orden, solo para verlo mostrando una mano firme para detenerse antes de llevarse un dedo a los labios. Como de costumbre, obedecieron. Gotas de sudor en sus rostros cuando comenzaron a ver el espectáculo con sus superiores. Luego, el titán se movió para recuperar otras cachivaches, mirando de cerca la vajilla y las tazas mientras exhalaba vapor, olfateando los platos con curiosidad y entusiasmo como un perro. Una vez más, el gigantesco gigante lamió algunos platos, trayendo de vuelta la sensación repugnante en el estómago de Levi. No voy a comer de esos nunca más. Refunfuñó mientras el titán continuaba, sacando gasas y férulas. Los ojos brillantes del Rogue Titán observaron cómo el rollo de gasa se deshacía, cayendo como una cascada a la tierra y provocando que el titán inclinara la cabeza con curiosidad antes de dirigir su atención a otro carromato cercano. Este tiene muchas pelotas para venir aquí en nuestro campamento. Los titanes no tienen genitales. Ángel se rió. Usted sabe lo que quiero decir. Levi gruñó. El titán retumbó suavemente mientras sacaba la lona del vagón vecino, dejando al descubierto las armas más grandes que se usaban principalmente para capturar a los titanes, como los cañones de púas, los cañones de barril y las redes con púas. El cabo tragó saliva, esperando que no estuvieran cargados. Luego, el Rogue extrajo la red del contenido del carro, metiendo los dedos a través de los agujeros mientras miraba fijamente el objeto. Después de varios minutos tensos de jugar con la malla metálica, el titán la devolvió al carro. Sus ojos iluminados luego examinaron el cañón de púas, la pieza de equipo más pesada que poseía el Scout. Era como el cañón de barril, pero con muchos más disparos. Ambas armas producían cables de púas diseñados para penetrar la carne de los titanes y dificultar la huida incluso del más grande de los titanes. Luego, el gigante inclinó gradualmente el pesado cañón del carro, la madera crujió y crujió por el cambio, lo que hizo que más soldados despertaran de su sueño. Inmediatamente, Drogue se congeló y colocó su mano sobre su nuca, mirando a su alrededor y escuchando antes de quitarse la cubierta protectora y volver a su examen. Oh, espero que esos cañones no estén cargados. Ángel jadeó. Si aprieta el gatillo en la espalda, estará en un mundo de dolor con púas en la cara. Relájate, no están cargados. Erwin tranquilizó cuando el titán perdió interés y comenzó a mirar alrededor del campamento en busca de más para investigar, caminando extrañamente sobre sus manos y pies mientras avanzaba, probablemente reduciendo el peso en sus pasos cuando Levi concluyó. A estas alturas, la mitad de los scouts estaban despiertos y observaban al titán en secreto, sudando profusamente mientras los nervios los atenazaban como cadenas de prisión.
El titán luego se puso de pie, mirando el contenido del campamento una vez más antes de darse la vuelta para prepararse para irse. Levi suspiró aliviado, pero su tranquila celebración fue interrumpida por un fuerte chasquido en las ramas. Una zarigüeya se había quitado de una serie de extremidades superpuestas para viajar a un árbol vecino. Los ojos verdes del rogue titán se engancharon instantáneamente, impidiendo que la criatura se fuera. El humanoide gigante de repente se giró y caminó directamente hacia la fuente, con las orejas mirando hacia adelante con atención mientras miraba hacia las copas de los árboles. Honestamente, ¿un monstruo interesado en caballos y zarigüeyas? ¿En serio? Porque esa cosa no puede simplemente y sin embargo, Levi detuvo sus palabras cuando se dio cuenta de que las pupilas brillantes del titán no miraban al pequeño mamífero sino que miraban fijamente una hamaca donde un soldado yacía dormido. Su corazón comenzó a latir con fuerza y la transpiración se formó en la parte posterior de su cuello. Pronto, los otros oficiales en la rama y los aún reclutas habían llegado a la misma conclusión horrible cuando Rogue se puso de puntillas, haciendo todo lo posible para mirar de cerca la hamaca. Al menos eso es lo más cerca que estará. Los titanes no pueden. Antes de que la científica pudiera concluir su declaración, el extraño titán hizo algo que disparó una bala de miedo en todos los corazones de los scouts. Se agarró al tronco de un árbol cercano y empezó a trepar con sorprendente facilidad. ¡Maldita sea! ¡Qué demonios! El cabo Levi tartamudeó, las palabras casi tropezando unas con otras como un borracho. Luego se incorporó por completo, preparándose para agarrar su equipo y preparar sus espadas. Por lo que sabía, la curiosidad del titán había ido demasiado lejos o finalmente había decidido que la oportunidad era perfecta. Levi rápidamente saltó de su hamaca, pero el comandante lo detuvo de inmediato. Recuerda, solo atacamos si lo hace. El hombre habló con severidad, frunciendo el ceño cuando Rogue escaló más de 20 metros por el árbol gigantesco. Todas las almas, con los ojos muy abiertos, observaron cómo el titán clavó sus afiladas uñas en la corteza, lo que le permitió inclinarse y ver la hamaca. Varios de los soldados colgados se cubrieron la boca para evitar que sus gritos de miedo escaparan mientras veían a Rogue acercarse a unos pocos pies del soldado dormido. Levi miró a Erwin una vez más, quien permaneció sin cambios e imperturbable por el nivel de horror en sus nieblas. Incluso Ange había adquirido un estado de seriedad en la peligrosa situación. Se podían escuchar respiraciones apretadas de las hamacas vecinas cuando el titán extendió la mano como lo había hecho con el equino atado, el dedo con garras flotaba a un pie del soldado dormido. A la mierda, Erwin. Tus órdenes. La boca del comandante se abrió, pero una vez más las palabras no escaparon. Erwin permaneció inmóvil como piedra mientras el dedo del titán se alejaba a centímetros de la tela. Antes de que los scouts pudieran reaccionar con un grito a su camarada, Rogue golpeó la hamaca, la cama temporal se balanceó suavemente mientras el gigante retiraba su mano rápidamente como si hubiera tocado algo venenoso. Todo estaba en silencio mientras el titán observaba cómo se balanceaba la hamaca. Levi esperaba que se desatara el infierno por el despertar del soldado o por el titán cediendo a su deseo de un refrigerio de medianoche. El cuerpo de inspección observó con inquietud cómo los ojos verdes del titán seguían el movimiento, pupilas más grandes que sus iris hasta que el balanceo se apoderó. Los oficiales contuvieron la respiración mientras la mirada del titán permanecía en el soldado, la criatura parpadeando en lo que parecía inocencia. Agradecidamente, el Rogue rompió el contacto visual con el scout dormido y miró justo arriba, localizando el equipo de maniobra del soldado. Como era de esperar, el extraño titán extendió la mano y arrancó la pieza vital del equipo de la rama, la única arma que descansaba en los árboles con sus usuarios. Levi respiró aliviado cuando el titán descendió de nuevo al suelo del bosque, sentándose contra la base del árbol mientras miraba la pieza del equipo. Gracias a Dios. Ahora esperemos que no rompa eso. El hombre bajo habló, con un tono lleno de molestia. Con cada momento que pasaba, la situación solo se volvía más peligrosa. ¿Por qué? ¿Por qué no se fue? Me pregunto qué hizo que el tipo grande quisiera seguirnos. Ange sonrió mientras observaba al titán mirar el equipo. Él es casi lindo. Levi puso los ojos en blanco. Voy a fingir que esa declaración nunca salió de tus labios. El Rogue titán luego sacó el bote de gas de su funda y colocó el resto del equipo en el suelo. Como había hecho antes, el titán acercó el bote a su feo rostro. La criatura olfateó, su nariz se arrugó por el hedor a gasolina, pero la bestia no dejó que su disgusto la disuadiera de su curiosidad.
Inesperadamente, el 15 metros trajo el bote entre sus grandes dientes y lo mordió. El gas comprimido escapó del contenedor y se roció en la boca del titán. El repugnante sabor hizo que la criatura gritara de asco, despertando a todas las almas vivientes del campamento. Mierda. Sabía que esto iba a pasar. El cabo gruñó cuando los soldados notaron al gran intruso. El titán tosió violentamente hasta que sus sonidos de sufrimiento se volvieron roncos. Finalmente, la bestia se recuperó, dándose cuenta de su error al escuchar a los soldados aterrorizados arriba. Impulsivamente, Drogué colocó su mano sobre su nuca y miró hacia las ramas, charcos de verde que se encontraban con Levi y los otros oficiales. Por un segundo que detuvo el corazón, todo quedó en silencio mientras el titán permanecía, su cuerpo aparentemente petrificado. Los orbes de esmeralda brillante permanecieron abiertos y sin pestañear, la criatura apenas respiraba. Finalmente, el titán siseó entre dientes, completando el enfrentamiento mientras se ponía de pie y regresaba al espeso bosque, dejando el campamento del scout en un estado de desconcierto. Santa mierda, que fue increíble. Ángel chilló, primero en responder como de costumbre. Él es tan increíble. Levi se pasó una mano por la frente sudorosa en un intento de calmar sus nervios. Por segunda vez desde que se unió a los Scouts, había sentido verdadero miedo debido a la incertidumbre. Pero, por supuesto, ocultó esto con su siempre presente ceño fruncido. Luego, el cabo se volvió hacia Erwin y vio que el comandante se frotaba la barbilla mientras otros soldados comenzaban a hablar de lo ocurrido. Entonces, ¿cuáles son sus pensamientos, comandante? ¿Un candidato válido para estudiar o temer? Preguntó Levi, ojos más duros que el acero. El hombre rubio no soltó un suspiro de alivio, el rostro aún fijo en una expresión de confianza. Después de lo que he visto, el comportamiento del rogue titán me da una razón más para permitir la observación continua. Como dije antes. Ni una palabra a la policía militar, los civiles, el gobierno y la mayor parte de la guarnición, excepto Pixis. Este caso se mantendrá en secreto hasta nuevo aviso. ¿Entendido? Señor. Los oficiales respondieron con un saludo leal. Ángel se rió, cacareando como una hiena una vez más. No puedo esperar. Tal vez podamos adoptarlo. La mujer enloquecida celebró, ganándose otro giro de ojos del cabo. Es un maldito titán. No es tu mascota ni tu hijo, gafas de mierda. Levi replicó. Ella solo respondió con una sonrisa burlancia. Cierto. Sería imposible que un collar le quedara bien o encontrar ropa lo suficientemente grande. El hombre estricto solo volteó a mirar en la dirección opuesta sabiendo que era inútil siquiera discutir con el fanático del titán. Sin embargo, sus ojos vieron el rostro del comandante una vez más, ahora transformado en uno de interrogación. ¿Levi? Preguntó Erwin mientras se cruzaba de brazos, levantando una ceja gruesa y una pequeña sonrisa que contribuía a su apariencia. ¿Qué? Erwin luego se apoyó contra el tronco del árbol, sin prestar atención a la corteza que se clavaba en su espalda. Empiezo a preguntarme quién está mirando a quién. Cambio de punto de vista, la luz del sol se filtró en su carne, calentando su cuerpo y haciendo que la oscuridad se desvaneciera de sus párpados cerrados, convirtiéndose en un tono naranja que solo podría describirse como un útero. El dulce olor de las flores y la hierba fresca fluyó suavemente por sus fosas nasales y llenó sus pulmones. Su cuerpo exhausto se sentía en paz, pero curiosamente estaba incómodo. Su nido estaba más duro que de costumbre. Rogué. La oreja afilada del titán se contrajo ante el agudo chillido, pero su cuerpo exigía más descanso y alimento de los rayos del sol. Rogué dejó escapar una bocanada de vapor y se relajó aún más mientras se recargaba. Rogué. Levántate. La voz habló, enojada pero urgente. La criatura se agitó, los párpados se contrajeron pero permanecieron cerrados. El titán bostezó, acurrucándose sobre sí mismo a pesar de su incómoda cama. Maldita sea, rogué. Despierta. De repente, la mente del titán dejó atrás sus deseos. Lentamente, Rogue se obligó a apartar los ojos, viendo a sus pequeños frente a él. El titán casi sonrió a modo de saludo como todas las mañanas, pero luego registró que los dos niños tenían miradas de preocupación y disgusto, y el hecho de que él estaba acostado en la hierba en lugar de acurrucado en el hueco. Desconcertado, Rogue rápidamente se incorporó alarmado, mirando a su alrededor en su pacífico hogar antes de centrar su atención en los no tan pacíficos jóvenes humanos. Rogue. Armin comenzó dolorosamente. Te fuiste toda la noche. ¿Dónde estabas?
El titán vaciló, entrelazando nerviosamente sus dedos mientras el recuerdo de la noche anterior comenzaba a reproducirse en su cabeza. Se había ido a buscar respuestas sobre los humanos voladores haciendo una visita a su campamento a medianoche. Rogue recordó que encontró bastantes cosas, algunas las conocía, pero la mayoría todavía se preguntaba sobre su propósito. El titán recordó a los 4 humanos que parecían ser los líderes de la manada, hablando entre ellos con gestos con las manos y las gafas que usaban hembras chillando como un cerdo de granja. Una ola siempre familiar de timidez se apoderó de Rogue. ¿Cómo podría explicarlo? ¿Dónde estabas? Exigió Mikasa, con los ojos entrecerrados y la boca en una línea apretada. Rogue dudó, debatiendo si debía responder a la pregunta de sus pequeños o no. Una vez más, decidió dar vueltas alrededor de la pregunta para evitar una respuesta directa y verbal gruñendo un aluvión de galimatías y gestos con las manos. Su as en la manga. Había escuchado a los humanos en el pasado llamar a la práctica hacerse el tonto o, como solían decir algunos de los hombres uniformados con flores en la espalda, jugar al titán. ¿Dónde estabas, Rogue? Nos tenías muy preocupados. La chica continuó, su voz severa se convirtió en un grito enojado. No teníamos idea. Nuevamente, el titán permaneció insensible, sorprendido por el tono de su pequeño. Nunca la había oído tan enfadada. Tan furioso a decir verdad, con lo grande que era y sin importar lo monstruoso que pudiera ser, ella lo asustaba. ¿Estás actuando como un estúpido a propósito? Nosotros, pensamos que algo terrible te había pasado, Rogue. Mikasa presionó más, con la voz llena de frustración. Nosotros, pensamos que estabas muerto. Los ojos esmeralda de Rogue se abrieron ante la mención de la palabra que significaba muerte. Sus orejas cayeron, la vergüenza extendiéndose por todo su cuerpo. Sorree. Finalmente habló, esperando que su disculpa fuera suficiente, pero su pequeño solo se molestó más. Eso no es lo suficientemente bueno. Ella lloró, las lágrimas empapando su rostro. Estás siendo demasiado imprudente. No quiero verte morir, Rogue. Mikasa forzó su boca, corriendo hacia el titán y golpeando su rodilla, haciendo que la bestia se sintiera más culpable que nunca. No puedes morir. Su pequeña sollozó, presionando su rostro contra su rodilla y haciendo que un estado sombrío descendiera sobre la cara. No puedes ser estúpido, Rogue. Especialmente cuando Armin y yo nos vayamos el próximo año a la pared. Los ojos de los tres se agrandaron cuando el caos se calmó con sus palabras. Rogue parpadeó en estado de shock, viendo cómo el cuerpo de su pequeño se congelaba y se alejaba lentamente de su rótula, el niño hechizado. ¿La había escuchado correctamente? ¿Se iban sus pequeños? Realmente habían estado planeando dejarlo. Rogue negó con la cabeza. Tenía que haberlos oído mal. Estaban demasiado cerca para separarse. Ellos, lo amaban, ¿no es así? Mikasa. El chico pronunció, reprendiéndola suavemente. ¿Cómo? No pudimos decírselo todavía. Él no está listo para esto. Armin respondió, la voz apenas audible. Rogue inclinó la cabeza, entrecerrando los ojos hacia la hierba. Sus propios pequeños, después de todo lo que había hecho para cuidarlos y mantenerlos a salvo, solo querían dejarlo en paz. ¿Cómo pudieron hacer algo tan terrible? La tristeza, el dolor y la ira se hincharon dentro del corazón generoso del titán. Así como... ¿Cómo podrían descartarlo? Él no se merecía esto. Rogue luego golpeó su puño contra la tierra, rompiéndose los nudillos y derribando a los 2 niños. El titán rugió. Orejas plantadas contra su cráneo mientras sus hombros se encorvaban con enojo. Sus músculos se tensaron, la cara se torció en una mueca de exasperación mientras miraba a los 2 niños asustados. Quedar. Ordenó Rogue, señalando con un dedo a los 2 antes de señalar su nido. Para su sorpresa, sus pequeños solo lo miraron con asombro, los niños desconcertados por la primera oración completa que el titán les había dicho. Quedar aquí. Rogue bramó, la voz ronca y áspera resonó por toda la cala. Rogue, por favor. Déjanos, no. El titán rugió, levantándose de repente a pesar de su agotamiento. Luego, Rogue inició una rabieta, recuperó una roca y la arrojó a la pared cubierta de musgo del refugio antes de romper un grupo de árboles de tamaño promedio con una poderosa patada. Volvió a llorar cuando su puño golpeó la pared. ¿Cómo podían sus queridos pequeños hacerle esto? Después de los horrores que vivieron. ¿Cómo pueden ser tan despiadados? Él era su guardián. Su protector. ¿Cómo? Eran sus pequeños. Sus bebés. Su
El cerebro de Rogue irrumpió con furia, viles pensamientos y verdades inundaron su mente dañada. Sumergido en su ataque, el 15 metros pateó la dura barrera de piedra. Un chasquido enfermizo sonó en toda la cala cuando la espinilla de la criatura se partió. Con un gemido de dolor, Rogue se estrelló de cara contra la hierba. Sus manos recién curadas sacudieron la tierra cuando el titán devastado comenzó a temblar y llorar de dolor. ¿Era realmente un inútil? ¿Hizo algo para enojar a sus pequeños? ¿Por qué? ¿Lo odiaron en secreto todo el tiempo? Rogue. Mikasa habló suavemente, al igual que su Carla humana mientras colocaba una tierna mano sobre su cabeza. Por favor, deja que Armin y yo te expliquemos. No es lo que piensas y no te odiamos. Así que por favor escúchanos. La niña aliterada. Al escuchar su tono suave, Rogue levantó lentamente la cabeza, la cara cubierta de barro mientras miraba las mejillas rígidas de lágrimas de sus pequeños. Por un momento vaciló, antes de asentir para continuar. Tenía que haber una explicación razonable. Rogue. Armin comenzó solemnemente. Has hecho mucho por nosotros y apreciamos todo, sin embargo, sabemos que no siempre puedes protegernos y mantenernos aquí. Mikasa y yo decidimos hace unos meses que sería mejor si nos fuéramos de aquí y viviéramos detrás de Walrose con el resto de los humanos. Claro, ahora puedes conseguirnos carne, pero ¿y si no hay suficiente? ¿Qué pasa si uno de nosotros se enferma de muerte? No habría nada que pudieras hacer excepto vernos sufrir a cualquiera de nosotros. No queremos hacerte pasar por la angustia de perdernos para siempre, Rogue. Se formó un nudo en la garganta del titán y sus orejas cayeron aún más. Una lágrima salada se deslizó por el rabillo del ojo. No. Él gimió, hundiendo su barbilla en el suelo. Sin embargo, Mikasa y yo tenemos un plan, uno que podría ayudarte. El titán levantó la vista interrogante antes de incorporarse y apoyar la barbilla en los brazos cruzados, ansioso por escuchar más. Armin y yo planeamos unirnos a la Legión Scouting cuando tengamos la edad suficiente para ser cadetes el próximo año. Comenzó Mikasa. De esta manera podemos salir en ciertos momentos para visitarte y tal vez encontrar una manera de que vivas y veas el océano con nosotros. El titán levantó la cabeza de sus brazos ante sus palabras. ¿Así que estaban haciendo esto por él? Sí. Sé que es difícil para ti, Rogue. Pero escucha lo que dijimos. Es lo mejor para todos nosotros. El chico terminó mientras se arrodillaba con Mikasa pronto uniéndose a él. La cala luego recuperó su ambiente tranquilo habitual nuevamente cuando el titán comenzó a preguntarse. Tenían razón. Hubo momentos en los inviernos en los que los animales eran difíciles de encontrar o dormían en sus madrigueras. Si sus pequeños se enfermaban, no podía producir una cura para que se sintieran mejor. No iba a llevarlos fuera de la cala después de lo ocurrido. No podía arriesgarse a la peligrosa apuesta de su seguridad. Si vivieran con los de su propia especie, estarían a salvo, estarían bien. Si estos cadetes y la Legión Scouting los ayudaron y posiblemente cumplieron el sueño de ver el agua llamada océano, entonces él no tuvo escrúpulos en contra. Sus pequeños crecían como uno de los grandes árboles de su bosque. Aunque siempre serían pequeños para él, los dos pequeños humanos pronto dejarían de ser humanos jóvenes para convertirse en adultos. Sería cruel negarles la libertad en el hermoso pero oscuro mundo. No tuvo elección. Sí, Rogue murmuró, mirando las briznas de hierba. Atónitos ante la respuesta del titán, los niños miraron a Rogue. ¿Qué? Mikasa habló débilmente. Acabas de... Sí. Y el titán volvió a responder, viendo cómo los rostros de sus pequeños se iluminaban de emoción. Sin previo aviso, los dos niños corrieron hacia Rogue y abrazaron su rostro en abrazos satisfechos. Gracias, Rogue. La chica lloró mientras se frotaba contra su carne. Eres el mejor hermano que pude tener. El titán levantó una ceja ante su confesión, la piel se echó hacia atrás para sonreír ante el recuerdo de sus humanos diciéndole que Mikasa era su hermana pequeña. Su corazón se debilitó cuando se rindió a la emoción, acariciando su pequeño cuerpo mientras su otro pequeño también le agradecía. Rogue luego lanzó su ronroneo característico, haciendo vibrar los pequeños cuerpos de los dos y calentándolos hasta los huesos. Los amaba tanto, pero no sabía que su elección cambiaría sus vidas una vez más.